Entonces, hoy el mensaje es, la prédica pasada le habíamos puesto el nombre de pastor a líder, desde la unción hasta que él llegó a ser líder desde la cueva de Adulán. Y ahora venimos desde líder, ya es líder, ya tiene un ejército de 400, incluso se agranda a 600 hasta que llega a Jerusalén. ¿Ok? Entonces, vamos a mirar en Gadi. Vamos a mirar de que David pasa por muchas cuevas, pasa por desiertos, pasa por fortalezas. Y así como David pasa por todo esos valles y esas travesías, nosotros también vivimos esas luchas. A la época moderna, trabajos duros, bancarrotas, decisiones que tenemos que tomar, problemas familiares, enfermedades, muchas cosas que podemos testificar si nosotros podemos amarrar los mensajes. Y el mensaje que hoy te voy a transmitir, si lo puedes conectar a esta historia, facilito, se vive en la época moderna. Entonces, vamos a mirar la cueva de Engadi. Pásala atrás. Dios prueba tu integridad antes de promoverte. ¿Qué es esto? En el capítulo 24 comienza la historia, comienza de esta manera. El capítulo 24, David perdona la vida de Saúl. ¿Por qué perdona la vida de Saúl? Porque resulta que, acuérdate que quedaron de que Saúl se va a pelear con los filisteos para salvar el pueblo donde él está, donde él es rey. Pero ya salió de la disputa con los filisteos y se entera de que David está en Engadi. Viene y le dice a 3,000 hombres, cojan sus caballos, cojan sus armas, que me acaban de decir que este señor está en esta cueva. Y se va a perseguirlo. Estándolo persiguiendo, dice la Biblia que el lugar donde el camino pasaba por algunos rediles, Saúl entró a una cueva para hacer necesidades. Pero resultó que David y sus hombres estaban escondidos. Hasta ve que entra Saúl a la cueva, pero la cueva era tan profunda que sus hombres estaban mucho más adentro de la cueva. Dice el capítulo 4, uno de ellos, o la Biblia no dice si fue uno de ellos, dice, ahora es tu oportunidad. Los hombres le susurraron. Hoy el Señor te dice, te aseguro que pondré a tu enemigo en tu poder para que hagas con él lo que desees. Entonces David se acercó sigilosamente y cortó un pedazo del borde del manto de Saúl. Pero comenzó a remorderle la conciencia a David. Comenzó a decir y le dijo a sus hombres, que el Señor me libre de hacerle tal cosa a mi Señor, el rey. No debo atacar al ungido del Señor, porque el Señor mismo lo ha elegido. Vamos a mirar 3 cositas aquí en esta cueva de Engadi. La primera, el momento de la prueba puede parecer una oportunidad, y fue lo que leímos del capítulo 1 al capítulo 3. David pudo matarlo. David pudo hacer con él lo que quiso. ¿Pero qué? El oasis de Engadi simbolizaba la renovación de la tentación. Se compara con un refugio ante los desafíos modernos. No toda oportunidad es voluntad de Dios. Y entonces es algo tricky, porque ¿qué es voluntad de Dios y qué no es voluntad de Dios? Si lo traemos a un ejemplo, a la época antigua, lo que pasó tal vez con José. La mujer de Potifar se le desnuda. Aquí estoy. ¿Qué hace José? Sale huyendo. Tal vez hoy tú tienes tu matrimonio. De pronto no se te aparece una mujer desnuda, pero sí te aparece de pronto alguien que tal vez tú creas que es una oportunidad, ¿verdad? Pero no es una oportunidad.
Pasó con Nelson Mandela. Leía la historia de Nelson Mandela. A Nelson Mandela tuvo 27 años preso y él le ofrecían: retráctate y nosotros no te mataremos. Y él decía: si yo me retracto, yo estoy prácticamente metiendo a mi pueblo y por tanto que he peleado, los estoy traicionando. Y después de allí, de que él no accedió a las peticiones del gobierno, sale y es presidente. Entonces, ¿qué pasa? La integridad en el desierto abre camino. El carácter se ve en las decisiones difíciles, no en el éxito. Muchas veces creemos que estamos listos para el trono. Muchas veces creemos que estamos listos para ese trabajo profesional. Muchas veces creemos que estamos listos para solventar y para salir del problema en el cual nosotros estamos atravesando. Muy posiblemente creemos que estamos listos para tomar una decisión. Pero aquí te confronta la palabra y te dice: ¿cómo está tu integridad? ¿Si estás tomando las decisiones adecuadas? ¿Lo que crees que es bueno? ¿Si eso es lo correcto que debes hacer? Porque en estos procesos nosotros tenemos cualquier cantidad de situaciones al frente, pero es la voluntad de Dios y muchas veces no nos llevamos a esa pregunta, sino que simple y llanamente actuamos, ya sea por impulso, ya sea porque le pedimos consejo a alguien, y eso está bien, pedir consejo, pero ojo, ¿a quién se le pide el consejo? Si es una persona más sabia que tú o una persona de pronto menos sabia. Entonces, en ese punto de la oportunidad y la prueba, es algo que nosotros como ministerio, como familia, tenemos que evaluarnos, y Dios prepara el terreno para eso. Tenemos que preguntarnos si efectivamente el carácter que Dios quiere que nosotros tengamos en ese momento está alineado con lo que realmente Dios quiere que nosotros hagamos. El punto B, la elección moral, piedad frente a la autoridad. Y acá, en el en el versículo del 4 al 6, David le cortó dice que un borde del manto. El manto en esa época, el traje de cada persona, ni siquiera la del rey, cada vestimenta tenía un significado. Y la vestimenta de los reyes en esa época representaban autoridad. Cuando David corta el manto, está diciendo, y cuando él se retracta y dice: ¿qué he hecho? Estoy prácticamente desautorizando la persona que Dios ungió, la persona que Dios puso ahí en el camino, la persona que yo no tengo derecho a quitarle la vida. Yo no tengo derecho a hacer con él, porque esa autoridad no me la ha dado Dios a mí. Y por eso, cuando Liz empezaba a cantar, decía: David fue un hombre que tuvo el corazón conforme al del Señor, y todo lo hacía con amor. Y eso me causaba a mí un poquito como de que era cierto. Este tipo, y tenía a la persona que lo había perseguido. Si estuvimos pendientes de la primera prédica, lo persiguió por habidas y por haber. Se tenía que ir de un sitio para otro, y tiene al frente a la persona que le ha hecho, prácticamente lo ha hecho un nómada, lo ha desterrado de todos los sitios, lo tiene ahí al frente, pero decide no matarlo. Que nos está hablando de lo que representaba esa autoridad para él en ese momento, la legitimidad. Y si nosotros lo traemos hoy día, el respeto a la autoridad, llámese jefe, llámese pastor. Ay de mí que si yo le digo Cristian al pastor. O sea, mi boca, tú puedes decirle como tú quieras. Pero de mí no, o sea, no sé, porque yo respeto
porque Él es mi autoridad espiritual. Ahora no te estoy diciendo que mañana le comiences a decir, pastor, ese soy yo. Mi jefe, un joven, quizás yo tengo más experiencia de vida, más experiencia de recorrido en el campo profesional, pero me pusieron a un muchacho de 30 años que sea mi jefe. Y entonces porque esa persona es, a mi modo de ver, es más joven que yo, es menos inexperto. ¿Quién me dice a mí que él es más inexperto que yo? Si está allí, es porque tiene que estar allí. Si estar allí es porque hay un plan divino de la vida, de lo que sea, pero tú no tienes que ir respetar las autoridades. Que los gobernantes, si son buenos o son malos. Mira lo que dice Romanos 13, del 1 al 2. Mira lo que dice el apóstol Pablo. Toda persona debe someterse a las autoridades de gobierno, pues toda autoridad proviene de Dios. Y los que ocupan puestos de autoridad están allí colocados por Dios. Por lo tanto, cualquiera que se rebele contra la autoridad, se rebela contra Dios ha instituido y será castigado. Respetemos las autoridades. Respetemos a la persona que tenemos allí. Joven, ¿quiénes son tu autoridad? Papá. Y le hablamos, no sé cómo, pero he visto jóvenes que le hablan a los papás y quieren pegarle. Y tal vez nosotros, a nuestros viejos. Yo sé que mi fan número uno es mi mamá y mi papá, están ahí. ¿Cómo les hablamos? ¿Cómo les hablamos a los padres? ¿Cómo les hablamos a esas personas de autoridad? Por algo, Dios las puso en ese lugar. Y David entendía ese protocolo. David entendió que la autoridad se respetaba. Y ay de mí que yo levante la mano contra el ungido. Ay de mí que yo levante la mano contra mi padre, ni siquiera la voz. El tercer aspecto es la preparación para el destino. Y hasta aquí David había demostrado ser valiente, derrotó a Goliat, había ido de cueva en cueva, ya se formó como líder, hizo un ejército, ¿verdad? Escapó de tantas persecuciones, pero en Gadi se revela algo más importante que la fuerza. En Engadi realmente es donde Dios mira el corazón de David. Porque yo te hago la pregunta, si una persona te persigue y te persigue y te persigue y tú tienes la oportunidad de acabar con esa perseguidera, humanamente, ¿qué hacemos? Humanamente. O sea, quitémonos las vestiduras de religioso. ¿Qué hacemos? Yo, en mi humanidad, todos me conocen a mí. Algo bueno no hubiese pasado. Es que claro, es que me la tiene igual. Entonces, aquí realmente es donde estamos mirando el corazón. Y viene Jesucristo lo dice, si te pegan en una, coloca la otra. Un mandamiento quizás más fuerte. ¿Verdad? Esa madurez de esperar en el tiempo de Dios lo distingue de Saúl, que muchas veces actuó apresuradamente y por eso fue que Dios lo desecha, porque actuaba, no esperaba lo que Dios le decía. Esa fue la diferencia entre Saúl y David. Saúl se apresuró 3 veces y dijo el Señor, Dios dijo, Samuel, este tipo me lo sacas del camino porque este no tiene el corazón con respecto a mi voluntad. ¿Verdad? Mira cómo termina esta parte. Y dice en el capítulo 14 al 17. Y dice, por lo tanto, que juzgue el Señor, quien de nosotros tiene razón, y que castiga al culpable. Eso le estaba diciendo
David a Saúl. Él es mi defensor y él me rescatará de su poder. O sea, le está diciendo, el Señor me rescatará de ti. Ahí al frente le estaba diciendo. Cuando David terminó de hablar, Saúl le respondió, ¿realmente eres tú? Porque acuérdate que David estaba más alejado. Él entra a hacer sus necesidades, pero David estaba más escondido. Entonces, él solamente escuchaba la voz de lo que David le estaba diciendo. Cuando él dice, ¿eres tú, hijo? ¿Eres tú, David? Entonces, enseguida empezó a llorar y le dijo a David, eres mejor persona que yo, porque has devuelto bien por mal. Es cierto, has sido increíblemente bondadoso conmigo hoy, porque cuando el Señor me puso en lugar donde tú me pudiste haberme matado, no lo hiciste. O sea, Saúl reconoce que David es aún mejor que el mismo Saúl. Entonces, ¿qué te digo en este aspecto? Muchas veces el corazón, tú vas a ser probado en tu corazón para que Dios te promueva. La promoción de Dios tal vez no está en lo que tienes al frente, sino en lo de adentro. ¿Cómo tú te manejas internamente? Porque Dios no te va a dar nada si tú no lo vas a saber manejar internamente. Las emociones te juegan en contra. Muchas veces nosotros tomamos decisiones apresuradas basado en creer que me merezco la promoción. Por eso te decía que esta parte de la cueva de Engadi era prácticamente mirar lo interno de David. Sucede que, Saúl le dice, entonces no te mataré, tú vas a ser rey, le dice, siguen conversando, ¿verdad? Saúl se va a Israel y David sigue su camino. David sigue andando en la cuestión. De allí se entera de que su profeta, su amigo Samuel, muere. Y él de allí pues va a un desierto que se llama el desierto de Parán. En el desierto de Parán ocurre algo hermoso, algo bonito, y está la historia en todo Samuel capítulo 25. No me voy a poner a leer todo el capítulo 25, pero hay una historia espectacular aquí de una gran mujer. Y coloco que lo valioso de tener una mujer sabia y escuchar y saber escuchar. La Biblia dice que estando él se va al desierto de Parán, y estando en el desierto de Parán había un hombre rico. Ese hombre rico se llamaba Nabal. Nabal, dice la Biblia, que tenía unas 1000 cabras y unas 3000 ovejas, y estaban en la época de la esquila. La época de la esquila era una época de fiesta prácticamente. O sea, el terrateniente, la persona que tenía ganado, ovejas y demás, hacía una fiesta, tanto para su comunidad, sus esclavos, las personas que trabajaban para él, como para el forastero que venía. Y todo aquel que pasaba, pues era invitado, había comida y demás cuestión. David le dice a 10 hombres, vayan donde este hombre, que nosotros le hemos cuidado de sus pastores, hemos cuidado de su rebaño, vayan estos que nos manden comida, que nos manden para nosotros, porque estamos sedientos, necesitamos comer. Los 10 hombres van y le dicen al señor Nabal, y el señor Nabal le dice, ¿quién es ese hombre David? ¿Quién es ese hijo de Isaí? No, díganle a ese señor que yo no lo conozco. Ellos van, le dan el recaudo a David, y David le dice, ¿quién se cree este hombre? ¿Acaso cree que nosotros hemos trabajado en balde? ¿Acaso cree que nosotros le hemos cuidado su rebaño? Hemos cuidado de él, hemos cuidado de los saqueadores, hemos cuidado de que no lo roben. ¿Y cómo que él ahora sale con que no nos ayuda? Coge el ejército y va en camino a matar prácticamente, a no dejar a nadie vivo.
uno de los siervos se ve como él rechaza a los hombres de David y le dice a la esposa Abigail. Y es allí cuando Abigail, escondida de su esposo Nabal, coge todo lo que comida, todo lo que había pedido David, lo monta en burros y sale en la búsqueda de David. Se encuentra en el camino. Cuando se encuentra en el camino, sucede que ella cae en tierra, se arrodilla. Y yo quiero hacer un ejercicio. Yo quiero que la mujer que está al lado de su esposo le agarre la mano al esposo. Si no tiene el esposo, ore por ese esposo que va a llegar. Si eres una niña, ora por tu mamá. Vamos a hacer un ejercicio. Y yo quiero que te metas en la película conmigo. Te estoy contando la historia. Este hombre viene ardido. Ardido, ¿cómo lo traducimos? Viene enojado, viene molesto, viene furioso. No vale, ojo, mira las palabras. No voy a dejar a nadie vivo. Y viene esta mujer en el camino, postrada, y ahí agárrale la mano a tu esposo. Ahora, mi Señor, ahora, Cristian, dile ahora, Cristian, ahora Cameron, ahora Oscar. Tan cierto como el Señor vive que usted vive, ya que el Señor impidió que usted matara y tomara venganza por su propia mano. Que todos sus enemigos y que lo intentan hacerle daño sean tan malditos como lo es Nabal. Aquí tengo el regalo que yo, su sierva, he traído para usted y sus hombres. Le ruego que me perdone si lo he ofendido de alguna manera. El Señor seguramente lo recompensará con una dinastía duradera para que usted pelee batallas del Señor y no haya hecho mal todavía. ¿Cuántas veces nuestras esposas nos han dicho: no te metas ahí en ese negocio? Señor, no lo mates. Señor, no vayas para allá. No tomemos esa decisión. Señor, que es tu esposo, no es tiempo para ir hacia el otro lado. No es tiempo para nosotros coger esa vía. Pero somos tan testarudos nosotros los hombres, y yo me meto ahí porque por años mi esposa me decía: yo no sé, hay algo ahí que eso no me parece. Y yo, ¿qué? Y no pasaban ni 2 días cuando... ¿Y cuál es la palabra? Lo valioso de tener una mujer virtuosa. La Biblia dice que esta mujer era hermosa y era inteligente. Todas las mujeres, sea como sea, tienen un sentido diferente al de nosotros. Nosotros somos la fuerza. Nosotros no pensamos. Nosotros no pensamos en el riesgo. Nosotros pensamos en que lo vamos a hacer y tenemos que llegar y ese es el punto donde tenemos que hacerlo. Pero Adriana me dice: ¿no has pensado? Tú siempre piensas en lo bueno. Nunca piensas que las cosas tienen 2 caras. Lo bueno y lo malo. Y yo, ¿pero qué me voy a pensar poner en lo malo? Atraigo energías negativas. Pero mira lo que responde David. David le respondió a Abigail: alabado sea el Señor, Dios de Israel, quien hoy te ha enviado a mi encuentro. Gracias a Dios por tu buen juicio, bendita seas, pues me has impedido matar y llevar a cabo mi venganza con mis propias manos.
Juro por el Señor, Dios de Israel, quien me ha liberado de hacerte daño, que si no te hubieras apresurado a venir al encuentro la mañana, ninguno de los hombres de Nadal habría quedado con vida. Todo lo que preparó el Señor a David en esas cuevas le dio un corazón de entendimiento. Todo lo que te ha preparado el Señor en todo este camino, en todas estas cuevas donde te ha metido, es para que cuando yo hoy día, si Adriana me dice, hay un tiquitique ahí que no me cuadra, mi amor, no hacemos, no vamos para esa. Le hablo a los matrimonios jóvenes. Los matrimonios jóvenes solemos caer ahí, porque yo vine a entender eso después. Hoy día tengo 18 años con mi esposa, 16 de casado, 2 de novio. Lo vine a entender casi como a los 10 años. Y muchas veces eso nos lleva a muchas fricciones, a muchos problemas, porque David entendió el mensaje, lo que quiso decirle a esta mujer, y le tocó el corazón. Muchas veces, hombres, aquí, despiértense, acá, todos aquí, acá, la mujer valiosa y virtuosa, yo no sé qué ha hecho Dios con ella. Yo no sé qué nervio adicional tienen. Pero cuando tu mujer, tu mamá, la figura de autoridad que tú tengas, te diga algo, préstale atención. Préstale atención. De allí, nuevamente, este señor se entera. Nuevamente la Biblia dice que un espíritu maligno le perseguía a David. Le perseguía. Ojo que le había dicho, tú vas a ser rey, y lo había perdonado. Y otra vez viene y le dicen, David está en Haquila. Ya no lo había dejado quieto. Va nuevamente y lo persigue. En Haquila. Aquí en esta oportunidad, en Haquila. Nuevamente Dios vuelve a probar el corazón de David. Y la Biblia dice que mientras ellos iban, ellos prácticamente acamparon en un sitio, en ese monte, tratando de perseguir en búsqueda de David. David se entera de la maniobra que está haciendo Saúl para buscarlo. Se esconde en este monte y espera al anochecer y le dice a uno de sus hombres, ¿quién me acompaña? Uno de ellos dice, yo hoy te acompaño, necesito ver qué es lo que está pasando. Si este señor, cómo está rodeado, cómo me está rodeando. Y dice que el primer anillo de seguridad, si lo traduzco al idioma actual, que decía que había una guardia primera, sus principales comandantes se han quedado dormidos. Si se quedó la primera anillo de seguridad, se quedaron dormidos. Llega David y le coge. Te ve que Saúl estaba dormido y colocó la lanza en la cabeza de él y ya ha cogido la lanza, ¿verdad? Y le dice y le grita, prácticamente lo despierta. Y ahí comienzan a gritar, comienzan a decirle, comienzan a alegar. Y en ese punto es donde nosotros tenemos muchas oportunidades. Tenemos puntos en los cuales no sabemos cómo actuar ante un problema que es repetitivo. Porque un problema que viene hoy, mañana puede volver a suceder. ¿Es o no es? Cómo lo manejemos, cómo lo tratemos, nosotros así tendremos victoria o así tendremos nosotros soluciones, ya sean sabias o no sean sabias. ¿Qué podías haber hecho David si todos estaban dormidos? Su primer comandante de la guardia, que era en la mano derecha, estaba dormido, lo puso,
prácticamente a disposición de David. ¿Qué pudo haber hecho David? Incluso el hombre que tenía al lado le dijo, lo tenemos allí. ¿Qué situaciones lo traemos a esta parte, digamos, de la parte migratoria y todo esto? ¿Cuántas veces nosotros tenemos en bandeja aspectos y situaciones para poder quitarle ya quitarnos de encima situaciones migratorias? Habidas y por haberlas. Hay de todo. Podemos tomar decisiones cualquiera porque no queremos tomar atajos. Perdón, muchas veces queremos tomar atajos, pero es del Señor y Dios te está poniendo a prueba en eso. Te está diciendo, lo que te estoy poniendo al frente, ojo, porque es de adentro. Entonces, ¿qué situaciones has vivido tú? ¿O qué situaciones en las cuales te has bastado por no solamente tomar la decisión correcta? Dios te pedirá varias veces demostrar que nuestra confianza está en Él y no en los atajos. ¿Mantendrías la integridad aunque no estén a la mano? ¿Lo mantendrías? Pasa y ahí comienzan a alegar, ¿verdad? Y entonces el Señor le dice a David, Saúl le dice a David, ¿sabes qué? Ya tú vas a ser rey, ya tú no vas no te voy a buscar más. Y David entonces dice, si yo sigo andando, si yo sigo buscando, si yo sigo yendo, en cualquier momento Saúl me va a matar. Y es cuando decide ir a Siclac, cuando decide ir a una ciudad que era reinada por el rey Aquís. ¿Se acuerdan? El rey que le dije, tengan este rey presente, el rey de Gat, cuando él se volvió loco, él vuelve a ir a ese rey. Y en ese rey le da prácticamente esa ciudad. Él le dice, mira, pasó mucho tiempo y él le dice, quiero vivir, no quiero vivir dentro de los filisteos, quiero vivir de pronto en un sitio donde nosotros no tengamos mucho que ver con los filisteos, y él le da esa ciudad. Y dice la historia que en el momento en que él va a la pelea, porque ya los filisteos prácticamente ya en estos capítulo 27, 28, ya se está acercando la muerte de Saúl. Los filisteos están en esa pelea, armándose, y David también se intenta enfilar en esa contienda, pero finalmente dejan las esposas, dejan los hijos, dejan todo, la ciudad prácticamente desprotegida, y Siclag fue saqueada. Siclag vienen, la destruyen, la queman. Cuando David, los hombres, los filisteos le dicen, ¿sabes qué? Tú no vas a ir a la guerra con nosotros porque tú te puedes voltear, tú eres hebreo, tú eres de aquel lado, nosotros no sabemos si tú finalmente vas a estar con nosotros. ¿Sabes qué? Vete. David acepta, él se va y encuentra la ciudad quemada. No encuentra hijos, no encuentra familia, no encuentra nada. Viene de prácticamente huirle a Saúl, y ahora viene sin familia. Es cuando nosotros decimos, ¿de verdad? ¿De verdad, Señor? ¿Otra más? O sea, ¿no te ha bastado ya con lo que ha pasado para que me tires otra perla? ¿De verdad? ¿Cuántas veces has tenido tú esta posición? ¿De verdad, Señor? ¿De verdad? Dice la historia que Siclag prácticamente son esos negocios caídos, ese matrimonio roto. Te da una promesa, comienzas, ¿verdad? Y comienza a enredarse todo. Y dices, pero es el matrimonio que me dijiste, es el hombre que me prometiste, ¿verdad? O sea, pero finalmente Dios restaura, y ahí es donde viene la promesa. Dios restaura, sino que te multiplica al 50 por 1 lo que Dios te ha prometido. Porque Siclag
él viene y va. Dios le pregunta al Señor: Señor, voy a buscar, o sea, ¿es de ti que yo vaya a buscar mi pueblo? Y el Señor le dice: ¿ves? Otra vez: Señor, ¿de verdad voy a buscar mi pueblo? El Señor dice: ¿ves? Señor, ¿es verdad que voy a rescatar mi matrimonio? El Señor te dice: ¿ves? Señor, ¿es verdad que este negocio lo voy a recuperar? Sí. Señor, ¿es verdad que esta visa la vas a tener? Sí. Señor, ¿verdad que esta permanente la voy a tener? Sí. ¿Verdad que lo que tú quieras ponerle el problema que estés atravesando? Si él va a Siclac, en el camino se encuentra a un egipcio que dejaron abandonados, y muchas veces las personas que Dios te pone al frente son esos ángeles que te van a llevar a esa situación donde Dios te quiere llevar. Ese egipcio le dijo a David: es que unos amalecitas que acabamos de quemar una ciudad allí, se llevaron todas las pertenencias de allí, pero me abandonaron porque yo estaba herido. Viene y le dice: si yo, te ruego, Señor, que no me mates. No te mato, pero si me llevas a donde están ellos. ¿Seguro, Señor? Sí. Venga, lo lleva. Dice la historia que recuperó las mujeres, recuperó todos los hijos, recuperó los rebaños, recuperó, y le quitó a los que estaban allá lo que tenía. O sea, trajo de más. Entonces, no importa la adversidad que estás atravesando, no importa la situación en la que hoy te encuentras, el Señor te dice: te voy a dar la victoria, porque se lo preguntó 2 veces. Léete el capítulo, te invito a que te leas el capítulo 27, la historia está en el capítulo 27, pero termina en el capítulo 30, termina allí. Dice que él vive allí 1 año, 4 meses, y allí, digamos, se comienza a desarrollar toda la historia. Allí muere Saúl. En ese momento, en esos capítulos, comienza capítulo 31, muere Saúl, y es cuando ya prácticamente Saúl muere y se convierte en rey de Hebrón. Rey de Hebrón era prácticamente Judá, el sur, toda esta parte del sur. ¿Por qué? Porque cuando Saúl muere, todavía quedó un hijo vivo, y ese hijo quedó siendo el rey de Israel. Estaba Judá o Hebrón, y era el de Israel, la foto, digamos, de que habían 2 reinos prácticamente. Tuvieron que pasar 7 años, él duró 7 años reinando en Hebrón para poder ser rey de todo Jerusalén, porque finalmente, por problemas, complots y demás, ese rey, ese hijo de Saúl muere, lo matan, y ahí es cuando el pueblo decide que David sea rey de todo Israel. Si me acompaña José en el piano, por favor. Se me acabó el agua. Ah, papi, no te había... Yo pensé que era la música que había mandado pues a poner. Firme. Yo sí buscaba a José. ¿Dónde está José? Entonces, muchachos, gente bonita, hermosa, maravillosa, David, en toda la historia, sumando lo de ayer y lo del sábado pasado y lo de hoy, duró 14 años, 16 años aproximadamente, porque él fue ungido más o menos a los 16 años, no es exacto, pero más o menos, y fue coronado a los 30. El pastor siempre me encanta cuando dice que él duró 10 años en su proceso para ser residente. Nosotros también, más o menos 5 o 6 años. Dios conoce tu proceso. Dios conoce lo que necesita para ti. Dios conoce lo que tú estás atravesando. Pero lo más importante aquí no es tanto el cumplimiento de la promesa, porque la promesa sí o sí se va a cumplir. Rubencito, me leíste, papi. Gracias. Él le dijo
que lo iba a coronar, pero no le dijo cuándo. El Señor no te dice cuándo te va a dar la victoria. Tienes que caminar porque dentro de todo eso hay un proceso que necesitas vivir. Cuando nazca tu reino, cuando todo eso se haya resuelto, ¿verdad? Honra el proceso. Cuando todo eso se dé, porque Saúl persiguió por años. Estos fueron situaciones en las cuales nosotros lo pudimos hacer. Pero ¿cuánto tiempo duró ese proceso? Es la pregunta que te tienes que hacer. Y aquí para llevarlo a lo que realmente el mensaje quiero transmitirte, o que lo que el mensaje conectarlo con lo que Jesucristo vino a hacer, con todo este tema de los procesos y los demás. Quiero que te coloques de pie. Quiero que te coloques de pie porque, aparte de las preguntas, si sigues esperando promesas, son cosas materiales. Si reaccionas a la vida en una situación donde tú puedes acelerar el proceso, si ya tienes una corona, un logro, una estabilidad para los ciudadanos o los demás, estás honrando el proceso que hoy día estás viviendo. Pero lo más importante, que hemos hablado de cuevas, hemos hablado de desiertos, de la preparación del trono, cómo sucedió todo. Hemos visto cada decisión de integridad y cada momento de espera que formaron el carácter de David para llegar a Jerusalén. Nosotros podemos luchar por una residencia, por una casa, por un buen trabajo, por una estabilidad económica, y está bien hacerlo, está bien pensarlo así. Nos esforzamos porque somos parte y hace parte de nuestra vida esforzarnos, pero al final todo es pasajero. La residencia yo no me la voy a llevar, el trabajo yo no me lo voy a llevar. El verdadero destino al que caminamos es la vida eterna con Cristo. Y lo que Dios está formando en nosotros hoy, a través de las cuevas, de los desiertos, de las pruebas, de las oportunidades, no es solo para un trabajo mejor, una estabilidad, sino para que nuestro carácter se parezca cada vez más a Él, para cuando esas situaciones se atraviesen, para que esas situaciones sucedan, yo pueda ver el corazón del Señor ahí. Al final del camino se nos preguntará, no se nos preguntará cuántas cuevas, cuántos desiertos atravesamos, cuántos títulos universitarios tuvimos, alcanzamos el éxito o no, que el máster, que otro máster, que especialización. No se te va a preguntar. Si no, se nos preguntará si fuiste fiel, si perseveramos en la integridad, si nuestro corazón se reflejó a Cristo, sí o no. Eso es lo que al final nos van a preguntar el día del juicio. David llegó a Jerusalén y se centró en el trono. Nosotros llegaremos a la nueva Jerusalén y nos sentaremos en Cristo en la eternidad. Ese es el destino final. Realmente ese es el destino. Quiero que inclines tu rostro y pienses en eso. Tómate un momento para orar, para pedirle al Señor que te muestre dirección y que conectes toda esta travesía que tú estás viviendo, que sea lo que sea, puedas ver al Señor reflejado en tu vida, puedas ver al Señor en cada paso que das. Tú guardas tus promesas, Señor. Tú guardas tus palabras. Señor, tú nos diste una promesa un día, ese día que tú nos ungiste.
pero no estábamos preparados automáticamente para ir, para recibir el trono. Pero no entendemos que tenemos que pasar esos procesos, tenemos que pasar por cuevas, tenemos que pasar desiertos, tenemos que pasar fortaleza, tenemos que pasar situaciones, tenemos que escondernos, pero en ese escondite tú nos muestras, nos das las herramientas necesarias de cada etapa. No sé cuál sea tu etapa, no sé qué situación estás viviendo actualmente, no sé qué está pasando con tu vida, pero es una etapa para que el Señor mañana sea glorificado y tú mañana seas testimonio para otras personas que van a vivir la misma situación en la que tú te encuentras hoy. Señor, gracias, inmensamente te damos gracias porque nos regocijamos en ti a pesar de las adversidades, a pesar de que estamos en una cueva, ya sea la cueva de Adulán, ya sea la cueva de Engadi. Vivir en cueva, me imagino que no es ni para nada sencillo como tal vez vivir en los problemas que hoy atravesamos nosotros. Que a veces no vemos la salida, porque sí estamos dentro de la cueva, pero ¿cuándo vamos a salir de ahí? Es la pregunta que te hacemos y no está mal preguntarte, Señor, ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? Otra vez el mismo problema. Otra vez la misma situación. ¿Hasta cuándo me vas a tener aquí? Y lloramos y nos damos duro. Pero Él está trabajando el corazón, la integridad. Te está preparando para que mañana seas ese hombre y esa mujer que refleje el amor de Jesucristo alrededor de todo lo que envuelve tu vida. Porque no se trata de las cosas materiales, no se trata del trono, no se trata del reino. Se trataba de que David iba a manejar un reinado basado en la promesa que Dios le había hecho a él. Esa situación que hoy tú estás es la promesa que Dios te da para que mañana tú puedas reflejar el amor del Señor. Pídele al Señor, órale. Pídele que te dé fuerzas, que te dé las fuerzas porque ya no aguantas más, porque ya no das más. Pero créeme que hoy te está asegurando. David se lo preguntó 2 veces, Señor, voy. Le dijo, ¿ves? Señor, de verdad voy. ¿Ves? Créele al Señor. Créele al Señor. Créele que Él te lo va a dar. Pero vive el proceso, gózatelo. Dile, Señor, gracias por este proceso. Gracias por lo que me estás haciendo vivir hoy. Porque sé que mañana tú te vas a glorificar. Gracias, papá. Gracias por lo que haces en mi vida. Gracias, mi Señor. Gracias. Síguele orando ahí donde estás. Síguele poniendo tu cueva. Síguele poniendo tu estado. Si estás en la colina, si estás en el valle, donde estés, pero sé que estás atravesando hoy por alguno de los pasos donde Él estuvo. Lo sé, porque la vida de nosotros no es perfecta. La vida de nosotros no es flat. La vida de nosotros estamos arriba o estamos abajo, pero no es flat. ¿Cuál es tu proceso? Tú eres un Dios de pacto, mi Señor. Y hoy, Señor, confío en tu palabra. Confío, Señor. Padre, te damos gracias, Señor. Gracias por este servicio. Gracias por esta palabra. Gracias, Señor, por lo que haces en nosotros. Te hemos orado, Señor. Amén y amén, mi Señor.